Lucas capítulo 18, versículos 10 al 13, estoy leyendo en la versión Reina Valera. Leemos todos unánimes juntos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a tu iglesia, bendice tu esposa, bendice tu cuerpo, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Es menester predicar acerca de esta porción, porque a veces nosotros como iglesia, la palabra se vuelve como címbalo que retiñe, ¿no? O sea, que no cumple su propósito, ¿sí? El propósito de la palabra es que nosotros tengamos, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Vida es salvación eterna, ¿cierto? Que nosotros hayamos creído a la predicación de Jesucristo. Hemos visto que la ley la trajo Moisés, pero hay una nueva ley, que es la ley del Espíritu, que ahora es por fe. La ley antigua, que ya fue abolida, es la ley de las obras, la ley de la carne. Y hemos estado en este proceso durante las últimas semanas. Pero viendo la comunidad y viendo a las personas y viendo cómo actuamos y viendo todas las cosas, el Señor me pone en mi corazón: vuelva y explique bien. Porque ya ustedes saben que si la semilla es puesta y no se entiende, las aves del campo vienen y se comen esa semilla. No sea que a nosotros también nos esté pasando lo mismo. Puedo ser yo o el príncipe de la potestad del aire, que ha puesto un velo para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Y esta porción es muy diciente, porque a veces nos contraria. Estábamos en la clase del día jueves y vino a mi mente esta porción porque pues es muy necesario entender de qué están hablando acerca de estos dos personajes que están aquí en esta porción. Y aparte de estos personajes, también vamos a encontrar que hay escribas, que hay fariseos, hay saduceos, hay publicanos, hay discípulos y hay judíos. Y hay otros judíos, también dice la Escritura, que habían creído en Jesús. Pero finalmente los que habían creído en Jesús terminaron tirándole, ¿qué? Piedras. Entonces, para poder entender el por qué el Señor trae a colación esta porción que estamos leyendo, pues nosotros necesitamos ahondar un poquito más en el Evangelio. Y yo miraba en la parte anterior, en el capítulo anterior, pues todo lo que el Señor está hablando, y el Señor le está hablando precisamente ¿a quiénes? A los judíos. A los judíos, pero ¿qué tipo de judíos? Le está hablando a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los discípulos que iban con él, mucha gente que caminaba con él, posiblemente el que cocía el pan, también el herrero, etcétera, etcétera. O sea, a toda una comunidad en general. Pero ahí estaban unos personajes que son los protagonistas. Cuando uno habla de los evangelios, hay unos personajes que son protagonistas y no necesariamente son los discípulos. Protagonistas son los fariseos, hombres malvados, que se creían justos, que se creían buenos, que dice la Escritura que ellos diezmaban el eneldo, la ruda, y la otra ¿cuál era? Y la menta. Y eran queridos porque ayudaban a las viudas, ayudaban a los
a los niños que quedaban desamparados. Ellos pensaban que por sus acciones serían salvos. Si el Señor va a venir por alguien, pues va a venir por nosotros, porque nosotros somos los lindos, hablamos bonito, nosotros nos ayudamos mutuamente, y cumplimos la ley. Eso era lo que ellos tenían en mente. Y fíjense, si nosotros vamos al capítulo 15, versículo 1 de Lucas, dice, se acercaban a Jesús todos los ¿qué? Publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes querían escuchar a Jesús? Bueno, pues aquí en esta iglesia hay una mano de pecadores, habemos. De hecho, todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos. Todos, ojo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Jesucristo, nosotros hoy tenemos comunión con el Padre y podemos presentarnos delante de Él como si nunca hubiésemos pecado. Es decir, no permita usted jamás que nadie lo señale. No permita usted jamás que nadie lo critique. Porque el único que puede ver si usted realmente es una criatura nueva o no es el Espíritu Santo, que da testimonio de su espíritu. ¿Sí me hago entender? Ningún ser humano, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un líder, nadie puede dar testimonio de lo que es usted. Solo usted con Dios. Le he puesto como título a esta predicación: no sea justo por sus propios méritos. Vea que es importante, versículo 2. Entonces vuelvo y leo el 1. Se acercaban a Jesús todos los ¿qué? Publicanos y pecadores para oírle. Quiero hacer una acotación. Fíjense que el narrador pone a los publicanos al lado de los fariseos y los diferencia a los publicanos y a los ¿qué? Y a los pecadores, corrijo. ¿Por qué? Porque es que los publicanos eran, terribles. O sea, si el Señor nos diferencia entre publicanos y pecadores, imagínense cuán más pecadores serían estos publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, los que llegaban a las casas y que si no tenía con qué pagar se llevaban los animales, si no tenía con qué pagar entonces se llevaban a la esposa y a los hijos y los ponían a trabajar hasta que se hacían pagar los impuestos. ¿Sí me hago entender? Y si no, tenía usted que pagar, o paga o paga. No hay nada que hacer. Malvados, no los querían. ¿Y saben qué? Todos los odiaban. Hasta los fariseos odiaban a los publicanos. Y dice ahí el versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Entendamos desde el principio qué es lo que hacían los fariseos y los escribas. ¿Verdad? ¿Este es el Cristo? Y todos estos malvados pecadores y fariseos comen con él. Si supiera con quién está. ¿Se da cuenta? Ojo, eso no pasaba solamente en este tiempo. Después, cuando el Señor es crucificado, muere y ahora está a la diestra de Dios Padre, pasaba lo mismo con los Gálatas, lo mismo con los romanos, lo mismo con los efesios. ¿Sí? Había gente dentro de la comunidad que eran esos actores que parecían policías que estaban mirando el comportamiento de los demás. El lío era que no se miraban a sí mismos. Ese es el problema. Y ojo, no solo pasaba aquí, no solo le pasaba a los Gálatas, no solo le pasaba a los romanos, hasta el día de hoy sucede aquí dentro de la iglesia. En esta y en todas las iglesias. Ay, no, yo voy de esta iglesia porque me miran feo, pues va a encontrar el mismo lío en todas las iglesias, porque todas las iglesias están gobernadas por seres humanos imperfectos, como yo y como ustedes. Iba a decir al revés, pero dije primero el burro. Sí, de verdad, imperfecto. Y el lío de la comunidad
es poner los ojos en los hombres. Ay, el día en que nosotros aquí prediquemos para el hombre, ¿sabe qué? No vuelva, por favor, no se moleste por lo que estoy diciendo. Al contrario, si ustedes ven que este siervo, que mi esposa o algún colaborador se ha enaltecido, se cree más que los demás, lo está mirando por encima del hombro, háganoslo saber. ¿Sí me hago entender? Es necesario, porque eso es un lío que tenemos todos los seres humanos. Hay pastores que usted explica muy bonito. No soy yo. El único que da los dones y los da a cada cual como a él le parece es el Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? Puestos los ojos en Cristo. Entonces fíjese que no empezó esta situación con los fariseos, sino todo el libro de Lucas, todos los evangelios están hablando acerca de los fariseos, los saduceos. Miremos un momentico el capítulo 17 para no entrar en todo. El capítulo 17 le está hablando ¿a quiénes? A los discípulos, pero ahí están los fariseos. Ahí están los saduceos, ahí están los escribas, ahí están los publicanos, está toda la comunidad reunida, pero le está dirigiendo esto ¿a quiénes? A sus discípulos. Porque es que Jesús va caminando y las multitudes, dice la Escritura, lo seguían. Pero estos tramposos, malvados fariseos estaban buscando la forma de cómo tentarlo, ¿cierto? Y estaban buscando la forma de cómo matarlo, porque ese era el afán de los fariseos. Y dice ahí el capítulo 17, versículo 1. Perdón, yo tomo un poquito de agua. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. ¿Entienden que también ya le había dicho a los fariseos, es que ustedes ni entran ni dejan entrar? Ellos eran ¿qué? Piedra de tropiezo para los que querían seguir al Señor. Y dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entiendo que eso fue en esa época, en la época de los romanos, y ha sido durante toda la historia, y hoy día en la iglesia hay personas que son piedra de tropiezo, que están hablándole a usted al lado, o le hablan en la casa, o le hablan en la calle, y le dicen, ¿sabe qué? Eso no es así. Malvados. ¿Sabe cómo los llama el apóstol Pablo? Mutiladores del cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y dice ahí: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprenderle. Y si se arrepintiere, ¿qué? Perdonarle, hermano. La embarró, listo, ya. Lo perdono, mi hermano. Listo, no hay nada. Y le preguntan, continúa el Señor. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Es decir, ¿cuántas veces tenemos que nosotros perdonar? ¿Pero por qué siempre? Todo el mundo responde siempre, siempre. ¿Qué representa 7? Ese 7. ¿Por qué el Señor Jesús dice esto? Voluntario. ¿Por qué siempre? Porque en el Antiguo Testamento nos enseña a hacer. Recuerden que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, no la imagen real de las verdaderas bendiciones. Y la verdadera bendición es Jesucristo.
Y en el Antiguo Testamento decía, pues hagan la cuenta, no me voy a ahondar en eso, multipliquen 7 por 7, 49, más 1, que era el año de jubileo, ¿cierto? Entonces cada 50 años, ¿qué pasaba en ese año de jubileo? A los presos se dejaban salir de las cárceles, los que tenían deudas se les perdonaban, los que tenían tierras decomisadas se les devolvían, la tierra tenía que durar todo el año sin cultivo porque hasta la tierra tenía que descansar. Entonces, ¿qué sucedía? Cada 50 años existía ese tiempo de jubileo. Por eso el Señor les dice 7 veces, 7 por 7, 49. Y el año 50 se perdona todo. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros en la iglesia del Señor? Pecado. Pecador. Pecador. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Él viene a este universo, ya los había perdonado a todos los judíos durante toda la historia. ¿Y sabe qué dice el Señor? Si no hubieran visto las señales, no tendrían pecado. Pero han visto y no creen. Crean por lo menos a las obras que hace mi Padre, si es que no me creen a mí. Y eso se lo decía a ¿quiénes? A los fariseos, a los saduceos, a los principales. No querían creer, aún viendo las señales. Por buena señal no te apedreamos, le decían, sino porque tú, siendo hombre, te haces llamar Dios. Por eso fue que mataron al Señor. Por eso lo buscaban. Y créanme, cuando Él multiplica los panes y los peces, la comunidad lo buscaba para hacerlo rey. ¿Y qué hizo el Señor? Se les voló. Esa no era la forma. Ellos lo estaban mirando a Él por sus prodigios, por sus milagros. Este es el que nos va a sacar de la ruina. Este es el que nos va a llenar la barriga. Naturalmente eso es lo que busca el ser humano. Que venga un Salvador que le supla todas las necesidades. Y por eso querían ponerlo como rey. Y le dice el Señor a ellos: ustedes me siguen por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. Ese es el plan de Dios, no la vida que perece, sino la vida eterna. Eso es lo que estamos buscando todos. Ese es el anhelo del hombre que se subió en un puente y se ahorcó porque nunca supo que lo que su espíritu necesitaba era tener comunión íntima con Dios. Y aún teniendo dinero, y aún teniendo posesiones, si leímos el Salmo, ¿qué hace la gente? Se quita la vida, porque hay algo aquí que le dice, le falta algo. Y esa ausencia, ese faltante que hay en su corazón, es que no han conocido a Dios, que están lejos de Él. Y nada, ni las riquezas, ni el dinero, ni la fama, ni la posesión, ojo lo que voy a decir, ni siquiera la altivez, la arrogancia de los mismos hermanos dentro de la iglesia le van a servir para nada. Porque si usted es altivo, si usted es arrogante, si usted cree que usted es el que se las sabe todas, pues mira, ¿sabe cómo lo mira el Señor? Dice la Escritura que lo mira de lejitos. Porque el Señor vino como el que sirve. Él vino a morir por los pecadores y por los que nos arrepentimos. Marcos capítulo 1 versículo 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces fíjese que todos los evangelios están hablando acerca de estos personajes que son ¿quiénes? Los fariseos. ¿A quién les está hablando el Señor? Ya sabemos que son los fariseos. Y ojo lo que vamos a ver. Miremos la lectura.
Pero no leamos el 10, vamos a leer el versículo 9. Dice Lucas 18, 9. Es que siempre lo arrancamos desde el versículo 10, pero el 9 es el versículo más importante, diría yo. ¿Sí? Dice ahí el versículo 9, si quieres léalo conmigo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A quiénes? Mira, confiaban en... Es que yo... ¿Se dan cuenta? ¿Sabe qué? Si alguien confía en sí mismo, es anticristo. Porque si yo confío en mí mismo, estoy poniendo por debajo al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el único que lo puede justificar a mí, a usted y a cualquiera, es el Señor Jesucristo. Nadie más. Y mire, entonces, si yo soy justo, ¿para qué Cristo? Es que yo sé, entiende que yo sé, es que yo hago, es que yo, no hermano. El Salmo dice que aún con todas las riquezas no nos vamos a llevar nada. Y si viven llenos de arrogancia y de altivez, hay algo que les espera y es el Seol. Habla del lugar de los muertos, habla del Hades en otra versión. Nosotros tenemos que entender que el Maestro vino a este universo a darnos ejemplo. ¿Se acuerdan? Cuando vino la mamá de Zebedeo y... Señor, cuando estés en tu reino, que mis hijos, el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, sí, porque ¿entiende cómo es el ser humano? ¿O cómo somos? Me incluyo. Entonces Lucas 18:9 está diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Cómo se creían estos? Justos. Justos ni aún uno. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dice el Señor en Lucas, si quiere, busque Lucas 5, ahí cerquitica, porque hoy vamos a estar en Lucas. Había que darle su espacio a Lucas, porque siempre Juan. Pero Lucas 5, 30, ¿ya lo tiene? Por favor, yo le pido a usted, nuevamente doy el consejo, anote, que todo lo que se le predique usted lo revise en su casa, que no le metan los dedos a la boca. Lucas 5, 30 al 32 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Entiende que estos que a él se refiere que son sanos, ¿quiénes son? Los que se creen que justos, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Pues todos nosotros. Anita, pecadora. Alejandro, pecador. Pilar, pecador. Diana, pecadora. Es que yo soy justo. Sí, justo. Justo ni aún. Decía Serpa, mamola. Perdón que lo diga. Ninguno. Jamás nadie se pudo salvar a sí mismo, ni se salvará. Necesitamos de un rey. Para eso es la ley, para que la ley nos enseñe y nos señale que somos ¿qué? Malditos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, y nacemos así.
destituidos de la gloria de Dios, y la única forma de tener esa comunión nuevamente con nuestro Dios es por medio de ¿quién? De Jesucristo. No hay otro camino. Pero ojo, hablamos hace 3 semanas acerca de la semilla, y dice: maestro, tú plantaste esa semilla, plantaste buena semilla, y fuimos a ver, y ahora lo que hay es que cizaña. ¿Qué hacemos? La arrancamos. Y el maestro les dice: no, señor, no sea que arrancando la cizaña arranques también lo bueno. ¿Te das cuenta que siempre va a haber cizaña dentro de la iglesia del Señor? Y nadie le puede decir a la cizaña: oiga, váyase. Nadie le puede decir al cabrito: deje de cornear. No. Cizaña, cabrito, sinónimo. Porque ¿sabe quién va a poner los cabritos a un lado y las ovejas al otro? El Señor. Y esto lo harán sus ángeles cuando Él venga. No es menester mío, ni suyo, ni de ningún pastor, ni de ningún mal llamado líder. No. Vuelvo y lo repito: el único que da testimonio de su espíritu es el Espíritu de Dios. Pare con él. Marcos capítulo 2, 16 y 17. Mira, esta predicación yo la tuve que partir en 2. O sea que hoy no va a terminar, pero es el mismo hilo. Marcos capítulo 2, 16, dije. Y vuelve y juegan los protagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas de esta prédica? Los fariseos. ¿Por qué? Porque hasta hoy, porque hasta hoy en las iglesias están formando muy buenos fariseos. Quiere decir que cuando usted llega a la iglesia le toca irse porque como no admitan a los pecadores, entonces ¿sabe qué? Que este lugar quede desierto. Dije 16, ¿cierto? Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y pecadores. A oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Debieron haberme dicho que ya lo había leído. Pero bueno, sigamos. Lucas, volvamos entonces a Lucas 18. Y estábamos en el versículo ¿qué? 9. Listo. No, eso ya lo leímos. Listo. El 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿A qué subieron? O sea que los dos, de cierto modo, tenían ¿qué? Temor. Los dos conocían, ¿cierto? Porque pues nadie sube a orar si no cree en nada. Dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién oraba? Consigo mismo. De esta manera. Y mire cómo lo hace: Dios, te doy gracias porque no soy como estos. ¿Se da cuenta? Te doy gracias porque no soy como estos hombres: ladrón, injusto, adúltero, ni como este publicano, cobrador de impuestos, malvado, ¿sí? Y míreme a mí: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Tan bueno, ¿no? Yo quisiera que usted se preguntara de verdad en su corazón. A mí no me gusta lo que voy a decir, pero lo voy a decir. ¿Sí nos hemos examinado a nosotros mismos? ¿Será que yo estoy siendo más fariseo que publicano? ¿Será que yo me creo justo? Y le pido el favor que usted lo examine, porque el único que puede examinarse a sí mismo es uno solo, y el Espíritu Santo, que escudriña lo más profundo de nuestro ser. No hay otro.
Y miren usted, dice el Salmo ahí también, y mira, Señor, si en mí hay ¿qué? Pecado. Examíname, Dios, y mira si hay en mí pecado. Mire lo que está sucediendo aquí. Dice el Señor que los prostitutas y los ladrones van primero ¿dónde? Al reino de los cielos. ¿Por qué no los fariseos, si son tan lindos, tan buena gentes, tan dadivosos, tan cumplidores de la ley, que hasta diezman la ruda? La ruda eran unas pepitas así chiquiticas. Póngase a contar ruda hoy. Los que han visto la ruda saben cómo es. Y entonces dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos, imagínense, de todo lo que gano. Efesios, ¿quiénes son los fariseos? Mire, los fariseos no son ningunos tontos. Ellos eran los duros, los conocedores de la ley, los estudiados, los letrados, las eminencias. Ellos sí que miraban a la gente por encima del hombro, porque ellos habían ¿qué? Estudiado. Y mire, Pablo, Saulo de Tarso, están apedreando al primer mártir, a Esteban, y Saulo está ahí. Dice que todos echaron las ropas a los pies de Saulo de Tarso. No era ningún tonto, tenía una edad más o menos de 30 a 35 años. Tenía toda la autoridad para ir detrás de la iglesia del Señor y llevarlos presos, llevarlos a la cárcel, torturarlos, golpearlos, maltratarlos. ¿Solamente por qué? Porque creían en el Señor Jesucristo, en lo que usted y yo creemos. Y los perseguía. Y dice el libro de Efesios, vamos a Efesios, capítulo 3. Este Efesios 3 lo hemos leído esta semana como 10 veces. Efesios desde el versículo, Efesios 3, ¿sí es Efesios 3? Y Filipenses, ¿cierto? ¿Sí? Filipenses capítulo 3. Sí, yo escribí Efesios y me la creo. Filipenses capítulo 3, mire lo que está diciendo el mismo Saulo, el mismo Pablo. Le aclaro, antes de continuar. Tenía todo el conocimiento. Todo es todo. Y dice ahí, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, que cumplía la ley, porque la ley decía que a todo varón había que circuncidarlo al 8º día, no al 2º, ni al 3º, ni al 10º, ¿era qué? Al 8º, es decir, se cumplió en él la ley, ¿sí? Al 8º día. Del linaje de Israel, imagínense, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ojo, en la ley dice, irreprensible. ¿Cumplía la ley este varón? Claro que sí. Intachable, dice otra versión. Pero cuántas cosas, es decir, todos sus diplomas, todos sus estudios, todo su conocimiento, toda su experiencia, todo su bagaje, toda su autoridad, dice que la tiene por estiércol. ¿Para qué? Por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, dice esta versión. Reina Valera es muy suavecita. ¿Por amor a quién? A Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjese,
Tenía todo el conocimiento de la ley. Era un erudito. Pero no le servía todo eso para salvarse. Es decir, que yo puedo tener todo el conocimiento del mundo. Pero si no he entendido que Jesús vino a lavar los pies como siervo, y todavía sigo pensando que yo soy más que los demás, pues me voy a volver un maldito y voy a ser destituido de la gloria de Dios por mi altivez, por mi arrogancia y por creer que yo soy justo, cuando el único que me justifica a mí es el Señor Jesucristo, cuando yo me arrodillo ante los pies de Él. Es el único, no hay otro. Y este hombre tiene, imagínense, si no fuera porque Jesús se le aparece, él hubiera seguido sin entender. Y yo le pido al Señor que si en alguna congregación o en esta hay un hombre o una mujer o muchos o pocos que se creen más que otros, que hoy reflexione, porque yo vengo como el que sirve, dice el Señor. Ejemplo os he dado. Pero mire, no lo digo yo, lo dice la misma Escritura. ¿Por qué Pablo está narrando esto mismo acerca de él? Volvamos a Filipenses 3 y leamos desde el versículo 1, porque leemos y descontextualizamos. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro. Mire esta advertencia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Entiende que dentro de la iglesia están estos perros? No lo digo yo, lo dice el apóstol. Dentro de la iglesia están los malos obreros. Dentro de la iglesia están los mutiladores del cuerpo, chismosos, mentirosos, que le hablan al oído y le dicen cosas que no son. Que muéstreme con las Escrituras, amado hermano en la fe, que lo que usted me está diciendo es la verdad. Y después viene y pelea conmigo, o no pelea conmigo. Porque es que la predicación de esta iglesia es: escrito está, escrito está y escrito está. Cuando el Señor es tentado por Satanás, ¿qué le dijo a Satanás? No, lo que pasa es que yo soy el Hijo de Dios, ¿ves? Usted no sabe con quién se está metiendo, ¿sí? No, Señor. No había altivez, no había arrogancia, no había, dice Isaías, no había parecer en él. Escrito está y escrito está y escrito está. Vamos nuevamente a Lucas 18:11. Estábamos en el 11, ¿no? Y vuelvo a leernos. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. O sea, él era ¿qué? Justo ante su propio parecer. Voy a leer varios versículos que nos dejó el Señor Jesucristo. Lo leo rápidamente y doy la cita, apúntelo, no los busque. Mateo 8:20. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 20:27. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, sea vuestro ¿qué? Vuestro siervo. Ay, no. Perdón, yo no tengo nada en contra de la palabra líder. En las empresas hay líderes. En los coachings hay líderes. ¿Sí? Pero en la iglesia del Señor no hay líderes. En la iglesia del Señor hay ¿qué? Siervos. Porque la palabra de líder, Diana es mi líder.
ya me está poniendo a Diana por encima de mí. Es que yo soy tu líder. Me estoy poniendo por encima de ti. Pero yo vengo, dice el Señor, como el que sirve. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que ¿qué? Como el que sirve. Segunda de Corintios 8:9. Hay una cantidad, pues yo saqué unas poquitas. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaras a ser ¿qué? Ricos. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó, este es espectacular, se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciendo semejante a los hombres, y recibir una muerte y muerte de cruz. Juan 13, del 4 al 17, por favor anote. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó y se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Filipenses 2:3. Mire lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Aquí tenemos esto, ¿cómo se llama? Tarima. Voy a decir un pollo. Pero sí, un pollo es para... Pero lo normal es que nosotros estemos así. Porque aquí nadie es superior ¿a quién? A nadie. Y si usted pretende en su corazón, por allá adentro, ser así, ¿sabe qué? Usted no le sirve al Señor. Es decir, Jesucristo no es para usted, porque usted quiere su propia vanagloria, su propia orgullo, como dice el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es ¿qué? Vanidad. Fíjese lo que está sucediendo aquí. Esto mismo que sucede aquí, nos lo está mostrando después de la muerte del Señor Jesucristo, el mismo apóstol. Sucedía lo mismo en Roma, sucedió lo mismo en Galacia, en Éfeso y en todas partes. Miremos la primera carta, iba a decir la primera carta, la única carta a los romanos, Romanos capítulo. Y resulta que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. ¡Ojo! Pablo todavía no ha ido a Roma. Pablo ni siquiera los ha visitado. Pero le está escribiendo porque en Roma ya hay una iglesia que se ha levantado. Quizá muchos de ellos estuvieron y viajaron o volvieron. La cuestión es que en Roma hay un grupo grande de personas que han creído en el Evangelio. Y él les escribe, Romanos capítulo 1. Él no ha ido allá. De hecho, si leemos el versículo 13 del capítulo 1, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido ¿qué? Estorbado. Quiere decir que no había ¿qué? Ido, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Esta es la base de la predicación de hoy. Por favor, ponga mucha atención, porque tiene todo que ver con lo mismo que están haciendo estos fariseos malvados. Sucedió con los fariseos, sucedió con los romanos y está sucediendo hoy en día en la iglesia del Señor. Leamos desde el versículo 16. Sí. Capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. ¿Qué es lo que es poder?
El Evangelio, iglesia, ustedes ya saben qué es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto que ustedes están cansados de escuchar es que poder de Dios. Y dice ahí, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, es decir, a nosotros que no somos judíos, gentiles, dice otra porción. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito. ¿Recuerdan a los fariseos? Ellos se creían justos, pero aquí nos dice el apóstol, mas el justo por la fe vivirá. Ellos no tenían fe, no podían ser justos. No había en ellos justicia de Dios. Confiaban en sí mismos. Ya lo vimos. ¿Y qué es la fe en Jesucristo? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de que lo que no se ve. Pero ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? Ahí está escrito. Cuando yo le hago esas dos preguntas a la gran mayoría de las personas, todo el mundo queda pi. No lo iba a leer hoy, pero sí lo voy a leer. Hebreos capítulo 11. 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué no se ve? Sigamos leyendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos no vieron. Ellos no tuvieron el Nuevo Testamento. Ellos no vieron a Jesucristo. Ellos se salvaron, ¿por qué? Por fe. Porque creyeron en el que no había venido. ¿Sí me estoy dando a entender? No se me vaya a ir, por favor. Entonces, pero miremos el versículo 3, ¿qué dice? Por la fe entendemos, escucha esto, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no se ve? La palabra de Dios. ¿Qué es la fe? Que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Y usted cree en eso? Salvación y vida eterna. ¿Qué es la fe? En mi nombre echarán fuera demonios. Y se va demonio inmundo de este lugar. Y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque lo dijo Cristo. La fe es creer que lo que Dios dice se cumple. La fe no es, ay, tírese de espaldas que... No, eso es carreta. ¿Sabe quién fue el único que le dijo a Jesús? Lánzate, como dicen en algunos lugares. Satanás. Hermano, prueba al Señor, lánzate. Eso es un antievangelio. Entonces, ¿qué es la fe? En pocas palabras, dice ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios dijo sí y amén. Y pare de contar. No hay otra palabra. Volvamos al texto. Estábamos en... Por favor me recuerden porque me salí. Estamos en Romanos, ¿no? Voy corriendo. Porque ya lo leímos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vivimos nosotros? Por la fe. ¿Qué nos justifica? Creer en Jesús. Para de contar. Dios dijo, así es. Y dice ahí el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mateo 23, ¿qué? 13. ¿Se acuerda que les dice? Ustedes no entran ni dejan entrar. Le dice a quiénes? A los fariseos.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo lo manifestó Dios? Pues cuando vino el Señor Jesucristo, milagros, prodigios, señales, etcétera. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y mire, ellos ya habían conocido a Dios. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás y ha escuchado su voz. Pero los que estuvieron en la época del Señor y vieron al Señor, lo conocieron y lo vieron. Y vieron a Jesús. ¿A quién vieron? A Dios, porque la Biblia dice que Jesús es la imagen, el resplandor de la gloria de Dios. El que ve al Hijo, ve al Padre. Y le dice ¿a quién? No me has visto, a Felipe. Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto? Muéstranos al Padre, le decía Felipe. Aquí estoy. Versículo profesando 22. Ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Y miren, después de haber visto a Jesús dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Entiende que usted no puede poner los ojos en un hombre? Es que el pastor se fue y se acabó la iglesia. Pues no tenían puestos los ojos en Cristo. Así de sencillo. Es que mi líder se fue y me hace tanta falta y yo quiero buscar otra iglesia. Hermano, estaba en el lugar equivocado, pensando en lo equivocado. Sigamos leyendo. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Esos son deseos de la carne, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Fíjense que le está hablando a toda la comunidad. Y aquí el Señor le habla a toda la comunidad. Y lo que vamos a leer me va a salpicar a mí. Y va a salpicar a Caterín, y va a salpicar a Diana, y va a salpicar a Zoraida, a doña Oneida, a todos los que estamos acá. Absolutamente todos. Y si hay alguien, perdón que lo diga con anticipación, si aquí hay alguien que no lo salpique lo que vamos a leer, es porque usted se cree justo en sus propias fuerzas. Nadie jamás lo puede señalar a usted. Y dice versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ya me estoy identificando yo mismo. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Quién de nosotros no adoró imágenes? Yo rezaba los gozosos, ya me olvidó. Espejo de yo no sé qué, decía, bueno, en fin, ya todo eso se me olvidó. Y era religiosamente. La religión sin mácula, dice el libro de atrás, bueno, Jacobo. Pero ¿sabe qué? La religión no salva. Nosotros nos salvamos por creer en Jesucristo. Y dice, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y hablábamos la semana pasada y antepasada que Dios le da un empujoncito a uno para que se pierda, ¿no? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A quiénes? Todos nosotros estábamos ahí. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. ¿Ya lo están salpicando?
Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire conmigo, estando atestados de toda ¿qué? Injusticia, fornicación. Lea despacio, piense en todo esto, despacio, ¿verdad? Es que me salpica a mí. ¿O no? ¿O soy justo? ¿Soy justo? Hermanos, ninguno. Pero mire, esta porción es la menos entendida en la Biblia. No entiendo por qué, si es que el Señor es claro. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, está describiéndonos a nosotros, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Mire esta palabra, implacables. Es que no lo perdono porque sin misericordia, es que ese no merece perdón. Y dice ahí, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. ¿Quiénes éramos dignos de muerte? Pues todos nosotros. Ninguno. O levante la mano aquí el que sea justo. O el que se crea justo, pues. No podemos. Entonces, ¿quién nos puede señalar? ¿Quién le puede decir a usted, por ejemplo, hermano, usted viene aquí, no tome la Santa Cena? ¿Quién le puede decir eso? ¿Quién puede ahondar en su espíritu y saber lo que hay en su corazón? Si usted tiene un arrepentimiento genuino, el Señor le dice, venga. El que no come mi sangre ni bebe, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no tiene vida en mí, dice el Señor. No se deje meter los dedos a la boca. No se deje engañar del enemigo. No le permita a Satanás poner un velo sobre usted. Mire cómo dice, capítulo 2, versículo 1. Y se lo dice aquel que lo está juzgando a usted. Ya nosotros estamos salpicados, todo lo que leímos, pues imagínese. Pero precisamente el Señor nos llama así, porque Él es el que empieza la buena obra. Y la buena obra Él la perfecciona. Cuando usted es así, un malvado, así como esto, y usted cree en el Señor y se arrodilla, Señor, perdóname, el Espíritu Santo viene aquí a morar. Dice, Dios vendrá a morar en la oscuridad y entra en usted y empieza a trabajar en usted. No es usted el que se presenta limpio y sin mancha delante de Dios. No puede, porque estos fariseos se creían justos. Nos presentamos cochinos como está, indigentes, oliendo a feo, como el hijo pródigo cuando llegó. Y el padre lo abraza y le pone el anillo. Y este era mi hijo que estaba ¿qué? Muerto y ahora vive. Y hagamos fiesta y matemos el cordero más gordo. Y ahí llega Satanás y le dice, Padre, a mí nunca me has matado un cabrito. ¿Cómo pues recibes a tu hijo que se fue tras prostitutas y se gastó la herencia? ¿Se entiende dónde está Satanás? ¿Y qué hace el padre? Esa no es la parábola del hijo pródigo, sino del padre amoroso. Ese es nuestro Dios. Entiende que ese es nuestro Dios, que así usted esté lleno de inmundicia, lo va a recibir, lo va a amar y va a hacer fiesta. Porque Él lo dice en su palabra, que cada vez que uno se convierte, hay fiesta en el cielo. Todos nosotros, inmundicia. Y dice ahí, el versículo 2, al que señala, al 1, perdón. Romanos capítulo 2, versículo 1.
Y ahora le habla al fariseo. Ahí le está hablando a ese siervo que está en medio de nosotros y te señala y te juzga. Por lo cual eres inexcusable. Tú, oh hombre, esta es palabra para usted, para el que está en internet y está escuchando esta prédica, para el que está aquí y es piedra de tropiezo. Por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No necesito explicar eso. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sabe qué? Buen fariseo, buen hombre en la ley, bien entrenado, no se va a escapar. Por eso es que el Señor dice que los ladrones y las prostitutas van primero al reino de los cielos. No ustedes, sepulcros blanqueados, les decía, lindos por fuera y podridos por dentro. Apunte este versículo y revíselo en todas las versiones que quiera. Versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad. Longanimidad es generoso y extensivo amor, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Entiende que cuando todos nosotros que estamos salpicados nos arrodillamos delante de Él y sé propicio, decía el publicano, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. ¿Sabe qué hace el Señor? Venga, papá. Yo muero por ti en la cruz, para que usted se presente delante del Padre como si nunca hubiese pecado. Coma mi carne, beba mi sangre y tenga vida en el Espíritu. Termino leyendo esta porción porque es muy importante. Su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Y vuelve y le dice al fariseo: pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quién es el que lo va a juzgar? El justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Yo le pido al Señor que levante una iglesia sana, aunque está escrito que vamos a tener cizaña. No hay nada que hacer. Y termino diciendo esto: ¿por qué no arrancarla, Señor? Porque así como a Judas, hasta el último momento el Señor no le negó la cena. ¿Sabe por qué? Porque hasta el último momento Judas podía arrepentirse de ir a entregarlo. Y el Señor lo mira y le dice: Judas, ve y haz lo que tienes que hacer. Amados, consejo del Señor: no se deje meter cuentos del diablo. El Señor lo recibe así como usted está.
con sus pecados, sus debilidades, y Él empieza a trabajar en cada uno de nosotros para que llevemos, dice la Escritura, a un hombre perfecto. Está escrito en Efesios, a un hombre perfecto. Eso es lo que Él está buscando en cada uno de nosotros. Póngase